Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Donald Camilo Avendaño, del curso Análisis y Desarrollo de Software. Hoy voy a hacer una presentación de física llamada las leyes de Newton. En este caso voy a hablar de la segunda ley de Newton, la cual es la ley de la dinámica. Estos son los conceptos que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la segunda ley de Newton? Sus características, un poco de su historia, conceptos claves y su fórmula, ejemplo en un formato de video y su importancia. ¿Qué es la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton de movimiento o principio fundamental de la dinámica establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Características. Fórmula fundamental. Se expresa mediante la ecuación fuerza es igual a masa por altura. Por aceleración. Proporcionalidad directa con la fuerza. Si aumenta la fuerza aplicada a un objeto, su aceleración aumenta en la misma proporción. ¿A qué me refiero con esto? Acá en el ejemplo del señor empujando el carrito de supermercado, cuando el carrito está desocupado, no tiene ninguna fuerza encima, al ser empujado, el carrito tendrá mucha más velocidad, ya que no tendrá ninguna fuerza, ninguna masa encima de ese objeto. Con eso la fuerza que se le ejerce será le dará más fuerza al objeto en movimiento, generando más velocidad. Proporcionalidad inversa con la masa. A mayor masa de un objeto, menor será la aceleración que produce una misma fuerza. Usando el mismo ejemplo, en la parte de la derecha, el señor empuja el mismo carrito, pero ya aquí tiene masa, lo cual son productos que ya sean pesados o a la vez no tanto. A lo que les ejerce la fuerza, el carrito podrá andar, pero la velocidad será disminuida, ya que su masa le genera mucho peso y no tendrá la misma velocidad. Carácter vectorial. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales. Esto significa que tienen una dirección y un sentido específico. Y la aceleración ocurre siempre en la misma dirección que la fuerza neta. En este caso sería que sin importar la dirección en la que nosotros ejerzamos la fuerza al objeto en el movimiento, ese objeto seguirá su dirección hacia donde hayamos empujado. Por ejemplo, si nosotros empujamos hacia adelante, el carrito se irá hacia adelante. No va a coger otra dirección. Unidades de medida. En el sistema internacional, la fuerza se mide en newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Principio fundamental de la dinámica. También se conoce con este nombre porque explica el origen del cambio en el movimiento de los cuerpos. Su historia. Para saber cómo Newton descubrió esa ley hay que remontarnos al año antes de que él conociera y adaptara esa ley. En 1942, científicos como Galileo Galilei y Johannes Kepler ya habían estudiado la caída de los cuerpos y el movimiento de los planetas, pero había un problema. Y es que nadie lograba unir ambas ideas en una sola teoría, hasta que llegó Newton en el año 1687, en donde publicó su libro llamado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en donde presentó sus 3 leyes del movimiento. Newton demostró de manera matemática que la fuerza que hace caer una manzana en la Tierra es la misma fuerza gravitacional.
recíproca que mantiene a la Luna en su órbita y a los planetas girando alrededor del Sol. Conceptos claves y su fórmula. Su fórmula establece que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él, siendo la masa inercial la constante de proporcionalidad, dado que la fuerza y la aceleración son vectores. Esta relación matemática implica que ambos vectores son siempre paralelos. Algunos conceptos claves que podemos ver son: fuerza. Es el empuje o la acción que puede cambiar el movimiento de un objeto. Esta se mide en newton. Masa. Cantidad de materia que tiene un cuerpo y esta se mide en kilogramos. Aceleración. Cambio de la velocidad de un objeto con respecto al tiempo. Se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Fuerza neta. Es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Relación. A mayor fuerza, mayor aceleración. A mayor masa, menor aceleración si la fuerza se mantiene constante. Muy buenas noches, profesor. Voy a explicar mi ejemplo sobre la segunda ley de Newton. Bueno, como podemos ver acá hay dos puntos. El punto A, que es del carrito, y el punto B, que es la pokebola. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la fuerza hacia un objeto hará que ese objeto se ponga en movimiento y tenga una velocidad dependiendo de la fuerza que hayamos ejercido. Entonces, por ejemplo, si al carro le hago suficiente fuerza de empuje, va a pasar esto. Va a ir demasiado rápido, porque le di demasiada fuerza al empujarlo. Y nunca se cambió de dirección, siguió totalmente derecho. Ahora, haremos lo mismo, pero con menos fuerza. Ahí lo empujo un poquito, pero no tanto, porque no ejercí la fuerza demasiado bruta. Con eso el carro fue demasiado lento hasta llegar hacia el punto B, que fue la pokebola. Aquí lo que quiero explicar es que la fuerza del objeto en movimiento será rápida si la fuerza es mayor, pero si la fuerza es menor, la velocidad también será menor. Ahora, ¿qué hacemos si le ponemos más? Bueno, entonces vamos a ponerle masa para demostrar que para si le aplicamos masa al objeto en movimiento. Lo que vamos a usar es este candado que tiene muchísima masa. Lo ponemos en el carro, un momentico, y listo. Entonces, si antes sin masa voy a andar rápido, entonces a lo que ejerzamos la fuerza se va a detener, porque el carro no tiene tanto aguante para poder soportar esta masa. Con eso no puede llegar al punto B, al menos al tocarlo. Por lo que entre más masa tenga el objeto, menos será su velocidad, impidiendo que llegue al punto B, la pokebola. Aquí estoy demostrando que con el candado no alcanza a llegar. ¿Sí? Ahí le apliqué más fuerza, pero igual no llega. Y lo mismo pasará si quitamos el candado. Aquí ya lo quito y ejerciéndola llega hasta el punto B. Y este sería mi ejemplo de la segunda ley de Newton, la dinámica. Hasta luego.
Su importancia en la historia. Predicción del movimiento. Permite calcular y anticipar la trayectoria, velocidad o aceleración de cualquier cuerpo ante una fuerza conocida. Definición de unidades. Sirve para definir el newton como la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional. Aplicación práctica en ingeniería. Es la base para diseñar vehículos, maquinarias, estructuras y sistemas de robótica donde intervienen fuerzas como la fricción y la gravedad. Origen de teoremas mecánicos esenciales. A partir de la formulación matemática de la segunda ley, se derivan teoremas dinámicos vitales para resolver problemas complejos de física e ingeniería, tales como el teorema del momento lineal y el teorema del momento angular. Y esta sería la presentación. Espero que le haya encantado. Muchas gracias por su atención y que tenga un excelente día. Hasta luego.